A todos nuestros seguidores de Cafés de México les damos la más cordial bienvenida a estas charlas de café que pues se han hecho una costumbre muy eficiente para todo nuestro auditorio, acompañados como siempre con nuestro buen amigo don Alejandro García Palacios, que transmite desde la bella Chiapas, Motocintla, casi cerca de Motocintla, Chiapas, lugar hermoso. Bienvenido, don Alejandro. Juan, muy buen día, mucho gusto saludarte, con el gusto de estar siempre aquí contigo cada semana Claro. y gracias a ti y a tu auditorio por esta oportunidad. Mm. Así que con mucho entusiasmo empezamos el día de hoy. Adelante. Arrancamos. Como siempre, bueno, como habíamos comentado, este mes vamos a tener como fondo de pantalla nuestro número uno de Cafés de México en 1985, octubre, pues, a recordar 40 años nada más de trabajo, mi estimado Alex, y que el público sepa que pues fuimos unos de los primeros en el mundo de tener un medio informativo del café, aunque hay unos que tienen mucho más años que nosotros, pero vienen de Inglaterra o de Estados Unidos, y, ¿verdad? Como Tia Coffee, ¿no? Que es antiquísima también. Pero aquí en México, Cafés de México fue el primer medio informativo especializado en café, que nació con una inquietud de buenos cafetaleros que apoyaron esta empresa para que, pues en ese tiempo el gobierno de México estaba prácticamente eh, monopolizando la actividad cafetalera, según los privados, ¿no? Porque teníamos el Instituto Mexicano del Café. Pero bueno, ya salió Cafés de México precisamente para defender a los pequeños productores primeramente, a los medianos y a los grandes que necesitaban ayuda y apoyo también, pues, puesto que eran los que estaban organizados en ese tiempo y son los que apoyaron a Cafés de México con su, pues, de todo, de apoyo moral y apoyo económico, ¿por qué no decirlo? Veo las páginas de ese número uno y trae como 20 anuncios, lo cual me dio mucho gusto cuando iniciamos, ¿no? Nos dio la confianza de que estábamos entrando a un medio que lo que le interesaba y lo que buscaba era tener cómo manifestarse ante las autoridades que estaban muy rudas en ese tiempo. Bueno, dicho esto, mi querido Alex, pues es el motivo por el que seguimos con esta portada. Y dicho esto, bueno, pues las noticias de esta semana, está por iniciarse mañana mismo en la Cámara de Diputados un foro de café, que son martes, miércoles y jueves 28, 29 y 30. eh, no, martes 27, 28 y 29 de octubre. Estamos viendo la participación de este foro de gente, principalmente los diputados, ¿no? Yo creo que lo que deberían de tener, me imagino que ya han de haber hecho sus encuestas, por eso sus participaciones, pero pues es muy importante la opinión del sector, también, ¿no? Las autoridades del sector y los representantes de las organizaciones y los líderes, porque no me gusta la palabra líder, pero los que liderean precisamente a los productores y, por qué no, también a los industriales. Todo es importante y lo que necesitamos es esa opinión, ¿verdad? No que le demos tanta vuelta con los diputados. Ya me imagino que al proponer la ley, que es donde están algunos también que van a participar, pues llegar a ese documento les llevó también un rato de investigación, ¿no crees? De cuál es el sector. Sí, sin duda. No sé si tengas a la mano, si se sabe cuál es la agenda, cuál es el calendario de eventos. Sí, cómo no. Será importante que
aunque sea una lectura rápida, amén de que luego lo publiques, Ajá, para que pues todos estemos enterados de qué se trata, el que tenga oportunidad de ir, ajá, que asista, siempre es importante, algo se aprende y sobre todo ver cuáles son las directrices que se están planteando. claro. Porque sin duda es buena señal que haya el foro, independientemente de cuáles sean sus orígenes, y Oh, pensando pues que perdón. ojalá hicieran foros más seguidos, porque pues obviamente el brazo legislativo pues siempre es muy Ajá, importante por claro, toda la dinámica del sector en lo que tiene que ver en términos de claro. regulación y de regulación, legislación, Ujú, reglamentos, en fin. Así que claro. si la tienes Sí, ahí, sí, claro. Mira, dice del diputado Alejandro Carvajal Hidalgo, al foro regional del sector cafetalero en México, que comenzará el martes 28 de octubre a las 10 horas en el salón de protocolo del edificio C, y terminará el jueves 30 del mismo mes. Los objetivos: número uno, revisión y análisis de la misma, de la ley de desarrollo sustentable de la cafeticultura. Número dos, análisis de la producción del café, su volumen y aportación al Producto Interno Bruto. Reflexiones de participación del sector cafetalero en el mercado nacional y mundial. El programa: martes 28, lugar por definir todavía. Aquí, según esto, ¿verdad? Me mandaron una previa. A las 9 el registro, a las 10:30 la bienvenida por el diputado Alejandro Carvajal Hidalgo, la inauguración por el maestro Alejandro Almena Mier, gobernador constitucional de Puebla, licenciado Jorge Valdemar Utrilla Robles, representante del doctor Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, gobernador constitucional de Chiapas. De 10:30 a 10:50, una conferencia magistral de la senadora Susana Harp, presidenta de la Comisión de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Maestro Miguel Poy Grajales, secretario técnico ponente de la senadora. Ley del Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura. De 10:50 a 11:10, conferencia magistral del senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera. Ley de Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura. Conferencia magistral del licenciado Jorge Valdemar Utrilla Robles, director general del Instituto del Café de Chiapas. Eh, Mezanín Sur, el martes 28, Mezanín Sur del edificio A. Doctor Julio Verdaguer, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. De 12:20 a 12:40, diputado Juan Antonio González Hernández, coordinador de los diputados del Estado de Puebla del Grupo Parlamentario mm, de Morena. De 12:10 a 13, Juan Ángel Tinoco, en representación del doctor Ángel Garduño García, rector de la Universidad de Chapingo. De 13 a 13:20, diputado Joaquín Cevada Alba, secretario de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. De 13:20 a 13:40, el doctor Alberto, perdón, Alberto Hernández, doctor Alberto, licenciado Hernández, presidente de la Federación de Colegios de Agrónomos de la República Mexicana, AC. De 13:40 a 14 horas, la diputada María Fabiola Karina Pérez,
Popoca, integrante de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad. 14 a 14:20, diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramírez, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. De 14:20 a 14:40, como vemos, es muy larga y muchos diputados, ¿verdad? 14 a 14:20, diputado Francisco Amadeo Espinosa, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Luego la diputada Claudia Quiñones Garrido, integrante de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos. De 14:40 a las 15 horas, preguntas escritas de los asistentes. Conclusiones, miércoles 29, mezanín del edificio A, registro, conferencia magistral de la senadora Luisa Cortés García, secretaria de la Comisión de Agricultura. Luisa es Leticia, creo, ¿no? Luisa, bueno. Luego de 10:40 a 11 horas, conferencia magistral del diputado Juan Carlos Villanueva, no, perdón, del diputado Juan Carlos Valladares, integrante de la Comisión de Comercio, Economía y Competitividad. Eh, Maestro César Suárez Ortiz, director general de Enlace Legislativo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. En fin, bueno, ya faltan poquitos. 11:20 a las 11:40, la diputada Maritza Molina, Molina, presidenta de la Comisión del Café del Congreso del Estado de Chiapas. 11:40 a 12, diputada Karina Margarita del Río Centeno, secretaria de la Comisión de Bienestar. De 12 a 12:20, diputado Alfredo Vázquez Vázquez, secretario de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos. En fin, qué bárbaro. Ya falta poco. Venga, De 13 a 13:20, maestro Jacinto Gómez Reyes, vicepresidente de la Asociación de Economistas Cambio 21 AC. Licenciado Fernando Maximino Román Trejo, presidente de la Federación de Asociaciones Civiles AC de Chiapas. Ingeniero José Pérez Mercado, presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de México AC. Diputado Emilio Ramón Ramírez Guzmán, integrante de la Comisión de Bienestar. De 14:20 a 14:40, maestro Virgilio Adrián Arias Ramírez, presidente del Club Primera Plana. De 14:40 a 15 horas, preguntas escritas a los asistentes. Y conclusiones. El jueves, conferencia magistral de la senadora Lisbeth Sánchez García, secretaria de la Comisión de Bienestar, integrante de la Comisión de Agricultura. Conferencia magistral de la senadora Olga Patricia Sosa Ruiz, presidenta de la Comisión de Agricultura. De 10:40 a 11, diputado Adrián González Naveda, secretario de la Comisión de Bienestar. De 11 a 11:20, ingeniero María Pavín, secretario ejecutivo del Colegio Estatal de Ingenieros Agrónomos de Veracruz AC. De 11:20 a 11:40, ingeniero Carlos Revelo Mangueda Munguía, director de proyectos productivos del Colegio de Ingenieros Agrónomos de México. 11:40 a 12 horas, ingeniero Brian Alexis Domingo López, investigador de Ciencias de Chapingo. Conclusiones, clausura, atentamente, diputado Alejandro Carvajal Hidalgo. ¿Cómo ves? Muy larga la historia, te digo, por todos los diputados van a un hablar. poco larga. Ujú. Fíjate que se me hace muy interesante eh, la ausencia de ponencias que tienen que ver con la perspectiva de, de los productores y de los tostadores
O sea, Pues hablas de sí. un escenario muy, muy global, Ujú. pero ¿dónde está el tema eh, Sí, de los beneficiados, acceso beneficiados a o per- mercados, acceso a Ajá, capitales? ¿Cuáles son las necesidades de los productores? ¿Cuáles son las necesidades de los tostadores? claro. Vemos la participación, como siempre, de la foto, ¿no? Perdón que lo diga, pero pues están muy acostumbrados a la foto y a la participación Entonces, con, bueno, gracias por compartir eso. Finalmente, lo que nos comprueba y demuestra es eh, pues que su foro no es incluyente en temas que digan, pues vengan y hablen, ¿no? A lo mejor, Ujú, eh, digo, siempre puedes incluir una ponencia con alguien que no te vaya a resultar agresivo. Pues ya ves que luego mucha gente no la invitan para que no vayan a regar el tepache, pero sí es importante, y más en este tema de precios, eh, pues organización, ¿no? claro, Organización del sector. claro. Así Sí, que, no, y bueno, pues espero que te des una vuelta y nos puedas dar los pormenores, a ver exactamente qué pasa. esperamos que nos dejen entrar, no vaya a ser que nos bloqueen ahí la entrada, ¿no? Bueno, Porque pues esperemos que no, ya si no te dejan entrar, bueno, pues hacemos muchas preguntas, ¿no? ya nos No, yo creo platicarás. que sí, no, no hay Bueno, problema. pues bueno, qué bueno. Ya desahogado ese punto que es básicamente el interés que es, bueno, pues está muy padre, ¿no? A todos los ponentes y los diputados y todo. Pero en 3 días, pues faltó incluir a los personajes importantes de la cadena, ¿no? Claro, sí, sí, Que sí, puede decir, bueno, ¿cuál es la problemática, ¿no? Del pequeño productor, del mediano, del grande, claro. problemática del comercializador, problemática del pequeño tostador, del gran tostador, eh, Y el, el tema de aranceles, que de alguna claro, manera, eh, pues es algo que se está manejando ahorita, ¿no? claro. Así que bueno, pues viendo eso ya nos irás platicando. Esperemos que te den un lugar No, sí, importante ahí estoy en el foro, bromeando, sí, para que también salgas en la foto. Así que también, ¿verdad? Sí, sí, eh, sobre todo hay que quiero salir a las... comprometerte a que nos enseñes la foto en la próxima charla. Vale, me parece muy Bueno, bien. pues mira, cambiando un poco al tema que venimos comentando, que es el de los precios. Esta semana fue sumamente interesante cómo llegó a unos máximos históricos. Llegó a un pico de 4.37 si no me equivoco. Así es, Y pues sin mayores noticias públicas, eh, muchos efectos, los fundamentales, pues realmente como que no pareciera que tuvieran mucha injerencia. Hoy cerró a 3.90 posición diciembre. Así que dices, bueno, pues de 3.90 a 4.37 la diferencia es enorme, enorme. Cuando hemos visto años que el mercado subía $1, subió 85 centavos, $2, era una cosa así como que todo el mundo se hablaba por teléfono, oye, subió $2 o dos bajó dos dólares, dólares. sí. Y aquí Es baja de, hablas que en 40, una ¿eh? semana bajó pues, casi 50 puntos, Ujú, es extraordinario. Y pues oficialmente no he sabido de qué motivos se están dando ujú, para este manejo de precios. Podemos inferir que puede ser un, una especulación en términos de existencias, de ujú, inventarios, ujú. eh, que a lo mejor algún lote por ahí que no estaba eh, abierto para el mercado, a lo mejor dijeron de repente, fíjate que sí, encontramos aquí un lote que ya entró al mercado y eso pues influye porque la caída del precio es bastante. Está el tema que no hay nada oficial, ni siquiera en rumor de pasillo, de eliminación o disminución de los aranceles a Brasil, por ejemplo, Claro. con todo y que en su recorrido Trump tuvo un saludo de mano con el presidente de Brasil. También pues está el tema del porcentaje que le quiere aumentar a Colombia, Ujú, aparte que ya le canceló
presupuestos, ayudas financieras a Colombia. Entonces, pues la presión es muy grande. Tampoco se sabe a ciencia cierta cuál es el desarrollo de la floración, en el caso de Brasil, que ya ves es que la única floración relevante en el mercado es la de Brasil, no de los demás países. Así es. Así que, como sea, pues el precio sigue siendo extraordinariamente alto, Ujú. tan alto que puede provocar que algunas empresas y consumidores dejen de consumir esto para tomar otra cosa en lo que el precio se estabiliza. Y sabemos que en términos de precios de producto tostado, el anaquel al consumidor, pues difícilmente bajan en la medida en que suben, ¿no? Siempre hay gastos en toda esa proyección de lo que son las empresas que entregan tostado en los supermercados. Así que tema, tema a considerar. También fíjate que no sé si lo publicaste, Ajá. eh, y si no, habría que publicar la nota. Hay un borrador propuesta, que no es definitivo, es un borrador propuesta de, de la ley de deforestación en Europa, donde están haciendo algunas pequeñas adecuaciones, eh, están reclasificando algunas áreas, o sea, si eres un pequeño productor, como que tienes un poco de menos requisitos. Entonces, sería importante para los escuchas y todos aquellos que tengan pensado exportar a Europa, Ujú. una, que la ley no se ha prorrogado todavía. Claro. O sea, No es estamos en oficial. tiempo, Ujú. no es oficial. Lo que sí es, hay un borrador propuesta que también está a negociación con algunos criterios que están cambiando. Esto nos da un poco de luz de las negociaciones intensas que están teniendo en Europa, porque pues ciertamente si hoy decidieran eh, hacer válida la ley, que sabemos que es hasta el 30 de diciembre, pero digamos, en un ejercicio especulativo, si hoy decidieran hacerlo, realmente Europa no tendría muchas fuentes de café. O sea, el suministro sería prácticamente a cero, Ah, porque caray. no hay cafés que estén ahorita, en su mayoría, que cumplan con la verificación. Ya. Aún las grandes compañías, digamos que los cuatro grandes comercializadores del mundo, pues tampoco creo que tengan los grandes volúmenes ya verificados y listos para decir sí como no. Tú me pones el pedido y en ese momento te zarpo el barco con el café. Entonces, ese es un tema que por ese lado podríamos confiar que pues la ley necesariamente tendrían que prorrogarlo otro año, pero no es oficial. Entonces, Hay que eh, esperar, hay que hay que, esperar hay a que ver. esperar, pero no hay que decir, bueno, es que ya es oficial. No, no es oficial. Están haciendo ajustes, hay propuestas. Hay que buscar el artículo, está en inglés. Ya. De cualquier forma, eh, si lo encontramos, lo publicamos en la página para que la gente lo lea y pues Lo- bueno, es parte de nuestro cometido de darles la información que tenemos disponible, ¿no? Pero sí, claro. importante que se sepa que no es oficial la prórroga. Y a diferencia del año pasado, ya están ahorita abriéndose, o sea, Europa se está abriendo a hacerle pequeños ajustes al formato que tenían. Mira qué bien. Bueno, pues ya mucha gente lo daba por hecho, ¿no? Que esta nota que nos dicen, lo que nos comentas, pues nos ubica en una realidad, ¿no? Porque ya sabes que noticias vuelan y unas que increíbles, ¿no? Y otras poco creíbles que son a veces la realidad de lo que está pasando. Pues muy Sí, interesante, Alex, los precios, ese precio de veras que va para arriba, va para abajo,
los aranceles. Yo no entiendo mucho, muy bien, porque pues si sabemos que se sube por el arancel el precio del café, ¿verdad? Pues ¿por qué sube el café, el precio? Bueno, será por los aranceles, ¿no? Obviamente, Pues mira, pero... tiene varios elementos, ¿no? Tiene los elementos del abasto, ujú, tiene los elementos de el tema de la ley de Europa, que creo que pesa mucho en el mercado, también. el- los aspectos fundamentales del intercambio, lo que genera Ujú, el algoritmo matemático para el por qué el precio cotiza como cotiza, eh, el tema de inventarios, que es muy algo también importante. que antes era la Green Coffee Association lo publicaba y me acuerdo tú lo de todas las revistas, tú lo tenías publicado ahí, Ujú, el reporte que hacía la Green Coffee de cuáles eran las existencias. así es. Entonces, hoy yo creo que los grandes eh, tostadores de los países consumidores me parece que están ahorita en un punto de inflexión en cuanto a las existencias que hay disponibles y que yo creo, pues a lo mejor están usando esos cafés en lo que llega nuevo, porque la razón por la que baje desde el punto de vista de inventarios es porque encontraste más café. Si nos vamos a oferta y demanda, ¿qué crees, Juan? Pues fíjate que abrí una puerta y me encontré con 1 millón de sacos. Ay, qué bueno, ahorita lo certificamos. Ya. Entonces el mercado dice, wow, ya Juan encontró 1 millón de sacos, entonces eso pues le quita Baja, presión al mercado, ¿no? claro. Entonces, bueno, los gurús, los senior traders seguramente este, nos podrán orientar un poco más en cuanto a este tema, pero muchos así como que eh, hocus pocus, ¿no? ¿Cómo va todo el tema? Claro Así que sí. que, pues así es como vemos la situación actual, Juan. Sí, no, realmente inestable el mercado. ¿Verdad? Sube, baja, baja, sube. Eh, Normalmente hace recordar también, por ejemplo, cuando empieza la cosecha en México, ¿verdad? Suben un poco los precios para que la gente empiece a soltar su café, porque puede ser que baje, ¿no? Entonces, Exacto. hay que ver qué tanta disponibilidad de café hay, ¿no? También. Hay mucha gente que lo guarda, dice, va a subir, pero ahorita como está la situación, pues todo el mundo quiere aprovechar el precio que hay, ¿no? Que es muy bueno. Y sobre todo, creo que es importante también mencionar la presión financiera, porque el Eso productor es puede decir, hombre, qué padre, está en 3.90 y por el otro lado, el comprador dice, híjole, está en 3.90. entre 90, Eh, o exactamente. sea, ¿de dónde me voy a financiar? Porque las líneas de crédito pues, son flexibles hasta cierto punto. O sea, Claro. si tú venías comprando, digamos, con un presupuesto de un mercado a 2.30 y ahorita está a 3.90, Está pues fuera ahora de... sí que los dineros pues no están tan fáciles de conseguir, ¿no? No, Entonces, y ya ese es de... un tema también, el aspecto financiero que es muy importante considerarlo, Claro. que pues a lo mejor aunque el mercado esté en 3.90, si el mercado comprador no tiene liquidez, va a decir, pues sí, ahí está en 3.90, pero no te lo puedo pagar. Sí, ya de por Tú no sí me lo quieres cuando... vender a 3.90 o ah, me quieres hacer una consideración, yo no te lo puedo pagar a 3.90 ni a 3.60. O sea, claro. eh, ese es un tema que sería muy importante. Vamos a buscar alguna plática con los traders Ujú, para ver cuál es la perspectiva de ellos, ¿no? Porque claro, eh, por un lado, batallamos con malos caminos, con las lluvias, con falta de gente, con los moscos, y por el otro lado están batallando con que, pues, ¿de dónde saco el dinero? totalmente. Los tostadores, pues, no quieren pagar ese precio, consumen menos. Sí, eh, hay noticias de que del año pasado a septiembre de este año,
hubo una elevación de precio al consumidor del 41%, según una nota que vi por ahí. Sí. Ujú. Hay que reafirmar el origen y todo esto que sea, porque la acabo de ver hace un rato. Pero pensando que es cierto, pues vemos que el cierre de cafeterías también en Estados Unidos, de Starbucks, por ejemplo, pues tiene una causa también, que es esa precisamente, ¿no? La elevación de precios que ha hecho que el consumidor, como se ha mencionado aquí muchas veces, pues deje de consumir la cantidad de café que tomaba porque pues no le alcanza tampoco el presupuesto, ¿no? Que bueno, en el caso de Starbucks hay otros elementos ahí que juegan, pero obviamente, pues sí, está considerado como, como una de las cadenas eh, más grandes con el Mm, precio mayor de venta. así Entonces, es, eso también, influye, aparte de las tendencias de los consumidores, ¿no? claro. Bueno, pues, nos hace pensar, Alex, que estamos viviendo un momento inédito, ¿verdad? Porque jamás había sucedido, primero, que tanto tiempo el mercado esté fluctuando sobre estos rangos, ¿no? No, no, no. En los setentas, yo Ujú, no me acuerdo. Ahí también queda de tarea ujú, cuál fue el precio máximo que llegó el café en los setentas cuando la mm, helada. ajá, No sé, creo que andaba a 360. Yo me acuerdo haber vendido lotes a, bueno, eso no fue en los setentas, ya más tarde, en los finales de los ochentas, ujú, lotes a 360. así es. Eh, pero en los setentas, pues sí llegó, pero no llegaba a estos precios. Claro, eh, también es importante mencionar el impacto. No es lo mismo $300 las 100 De, libras en 1976 que $300 en 2025 con la totalmente, inflación que ha habido, porque ¿cuánto costaba un barril de petróleo, un litro de gasolina, un litro de aceite, kilo de tomate, en fin? claro, ¿Cuánto costaba en esa época y cuánto cuesta ahorita? así es. Entonces habría que, No, haciendo ese análisis, dices, bueno, sigue siendo un precio fantástico, es mejor que $2, sin duda. Sin duda, como la pongas, es mejor. es Y mejor. si no tienes la suficiente producción, bueno, esta diferencia de precio, pues por lo menos te dice, bueno, es como si hubiera producido el doble, ¿no? Digo, sueños, sueños así, un poco que digas, ay, bueno, qué consuelo, ¿no? Claro. No, definitivamente a veces va uno a ferias de café y ve uno la frivolidad con que se trata la materia prima, ¿no? Que desconocen muchas veces el origen, cómo llegó hasta la taza, el café, todo lo que representa el trabajo del productor. Yo recuerdo que en el SCA un amigo, ahí deja acordarme, era de máquinas, vendía máquinas, no, no, no. En fin, ahorita me recuerdo porque ya hace años con Ricardis, Jesús Ricardis, también iban al SCA y llevaron un Oaxaqueño. video oaxaqueño, sí. El otro era chapaneco, este, Ay, Dios. sí, era chapaneco, el otro sí. Y llevaron un video a Estados Unidos, algo allá al SCA que nos gustó mucho porque reflejaba la realidad de lo que estaba viviendo, de lo que estaba viviendo y en muchos lugares sigue viviendo el productor de café también. Entonces, no te exagero, cuando terminaban de ver el video, muchas personas lloraban, ¿no? Las señoras sobre todo, dice, oiga, y esa es la taza de café que me estoy tomando, ¿qué es que hay atrás, ¿no? De esto, hay esta situación, no lo puedo Sí, creer. O sea, la verdad que gente muy sensible, la que va al SCA también, toda gente muy sensible, y no lo podían creer, no lo podían creer. Entonces a veces veo, te repito, la frivolidad con que se trata el café, lo pomposo que puede ser en un momento dado también y nos olvidamos de todos los sufrimientos que pasó durante muchos años el productor y que ahora pues puede gozar
por primera vez en muchos años también de algo razonable y creo que es justo, ¿no? También hay que mencionarlo, Alex. Ujú, Sí, muy cierto. ujú. Pero recordemos también que una de las razones por las cuales el precio está tan alto es por la escasez, Ah, también. Sí, en términos generales, ¿no? Entonces, ese productor que tuvo malos precios 10 años, pues el precio de hoy, o sea, eh, en la mayoría de los casos de los pequeños productores ha habido una consistente descapitalización, ya. porque sin dudas ese grupo demográfico que recibe apoyos del gobierno, pues mucho de ese apoyo no necesariamente llega al cultivo. No se queda. Entonces, esos cultivos, ese dinero no podemos decir que sea elemento fundamental o clave para decir es que ahora producimos más porque el gobierno le dio tantos más cuantos millones a los productores. Bueno, finalmente No lo es así. gastaron en otra cosa, ¿no? En La estilo de vida y en superviven, que no se armara una revolución, la que ese es un tema supervivencia. aparte. Pero en términos de la adaptación, el cuidado, la renovación de cafetales, pues estamos muy atrasados. Totalmente, Entonces, Alex. como hemos venido hablando, el café puede estar en $500, pues no hay. Pues sí, Y si ahorita te pones a trabajarlo, pues te va a llevar tres, de cuatro menos tres años. años, Ujú, subir un 20-30% y ahí te vas. claro, Pero son 3 años que hay que estarle invirtiendo. así es. Entonces, que el tema financiero ahorita creo que es un tema muy, muy importante, eh, porque la falta de recursos en el momento que lo necesitas es catastrófico. No, pues Es, sí, es puede casi tan quebrar. catastrófico como que no llueva el día que tienes la floración y no pegó. Así es, Y exactamente. si hemos hablado, Y los stocks que mencionas, Alex, ¿no? Porque si no va exactamente, bajando tu producción, dices, aquí tengo, esta soporta mi consumo como industrial, como tostador, soporta mi consumo por X cantidad de meses, ¿verdad? Y luego, ¿verdad? Hay que estar ya bajo ese stock, ahora hay que invertirle, ¿no? exactamente, o sea, este, pues ya lo que está entrando al almacén, pues ya es precio nuevo. Entonces, Mm, eh, pues ese es un poco ahorita el riesgo, ¿no? No, no todo es eh, miel sobre hojuelas. ujú, Hasta cierto punto creo que es una imperfección del mercado que tengamos un precio tan alto, así es. porque el consumidor va a dejar de consumir, porque dice, si me va a costar 3 euros una taza, pues no, gracias. Me tomo una y pues voy a ver qué otra cosa tomo. En Claro. términos de los tostadores, pues vamos a seguir viendo una reconfiguración, tostadores, pues, yo diría que de todos tamaños que no pueden sobrevivir. Bueno, hablando de grandes tostadores, pues tienes el caso de Costa. Coca-Cola compró Ujú, la cadena de Costa y ahorita pues no saben qué hacer con él porque pues no les está dando los números, ¿no? Les ha faltado una estrategia para que pudieran ellos seguir siendo exitosos. Y Costa es una cadena pues muy importante en muy Europa. importante, claro. Y ahorita Coca-Cola está, ¿qué hago? Igual que Starbucks con las tiendas que tiene en China, híjole, ahora, ¿qué hago como papa caliente? Entonces, sin duda, eh, qué padre el precio de 3.90 sí, pero a la hora que te sientas con papel y pluma a hacer números, eh, pues es un reto interesante. Claro que sí. Pues Alex, realmente has tocado puntos muy importantes y que nuestros seguidores seguramente tomarán sus medidas, sus precauciones y se pondrán a pensar al respecto, los que se dedican a tostar, los industriales también, que lo tienen, pues es la presión de todos los días, ¿no? El saber Así es. cómo está el mercado, cuánto sube, cuánto tengo que invertir, cuánto puedo ganar, mi utilidad baja para no lastimar a veces al consumidor, tengo que sacrificar utilidad, ¿verdad? También, en fin,
tantas estrategias, pero como tú dices, el más hábil será el que subsista, ¿no? De este tipo de filtros que se van Así dando. es, así es. Pues no será Ujú, la primera vez, a lo mejor es la primera vez en muchos, muchos años que tenemos estos precios, ujú. pero en la historia del café, pues no será la primera vez. Así Y, que y por lo pronto nos llena de mucho gusto poder estar en este tiempo tan increíble de la historia, claro, con todos estos cambios. La tecnología ha sido un fenómeno brutal en que en todo esto también se aplica la tecnología. claro, Así que, sin duda, una etapa muy bonita en la historia y me da mucho gusto que podamos estar aquí claro. compartiéndola, aunque nos pique el mosco y nos duela, pero Ajá, este, es interesante. claro. Eh, Alec, nuevamente el tiempo es el que nuestro enemigo, pero seguiremos con estas charlas para a ver qué nos tiene pronosticado la bolsa y el café en México para la Bueno, pues próxima entonces semana. te dejo un par de tareas, si me Ajá, permites. claro que sí, aquí Te las veo muy, anoto. muy contento, muy rozagante, así que Gracias. una sería sacar una tabla de cuáles eran los precios, digamos, de los setentas Ya. hasta Ujú, ahorita. ujú. La otra es ver qué reseña nos compartes del foro que va a haber en la Cámara de Diputados. Veremos Te lo cómo es. dejo en dos tareas para que no se te Ujú. olvide, tienes dos manos, así que Adelante. una tarea con la izquierda y otra tarea con la derecha. Tengo una tos tremenda, una Sí, disculpa. aunque te hago que son dos tareas. Pues con Pues el gusto de siempre, Juan, un placer estar contigo y el auditorio. Y pues estamos atentos y con el gusto de siempre estamos listos para la que sigue. adelante. Para nuestros seguidores, pues les damos las gracias por su tiempo y nos vemos en la próxima.